Buenas tardes, mi nombre es José Arturo Ramírez López, soy el autor del libro En la búsqueda del cabuto perdido. Este libro está en Amazon en versión ebook digital y también el formato papel o libro, ¿no? Entonces quería compartirles un poquito de qué se trata el contenido del libro. Y también agradecer a las personas que me han dejado saber en su apoyo que todo intento es válido. Entonces, lo primero que quiero decir es y referirme al título del libro, En la búsqueda del cabuto perdido. Este título está trazado sobre mis vivencias y el tiempo que permanecí en Japón por espacio de casi 15 años. Entonces, el kabuto es el casco que lleva el samurái, la katana, que es la espada, una de las espadas más poderosas, dicen, pero considero yo que la armadura más importante de un samurái es el kabuto, el casco, como lo que sería para los guerreros medievales el yelmo. Por eso lo hacen llamar el yelmo de la salvación, porque aquí radica el mensaje. Yo creo que todo individuo que somos guerreros, si perdemos nuestro kabuto, vamos a ser llevados a la derrota con mayor facilidad en toda batalla. Entonces, basado en mi experiencia y en toda la adversidad, llega un momento donde replanteo esa recurrencia de momentos repetidos, de adversidad, de problemas, de falta de oportunidad, en lo profesional, en lo económico, laboral, y entonces pues no me veo en la obligación de buscar dentro de mí y encontrar dónde está el momento exacto donde perdí el kabuto y dejé entrar todo aquello que me tenía sometido a un lamento permanente y a una vida llena de incertidumbre. Entonces, en el primer capítulo dejo saber eso, algo del budismo o el bushido, que es una filosofía japonesa, sobre que el futuro no existe y el pasado tampoco, pero podemos permitirnos ir al pasado para ir en busca de algún momento, de alguna situación en particular que nos ha traído consigo una carga emocional, una culpa, temores y miedos que no nos dejan avanzar y poder enfrentar al oponente con toda la armadura puesta. Y entonces me veo en la obligación de ir a mi pasado y sobre todo a los momentos que me habían formado y también para ir en busca de todo aquello que no había podido transformar. Y recurro a esta analogía porque considero que es parte de lo que somos nosotros. Soy nacido en un puerto al sur de la costa del Perú llamado Puerto San Juan de Marcona, y esta bahía es una bahía que tiene en particular algo que tiene cerca de 70 u 80 figuras pétreas, y estas figuras han sido formadas por la erosión del viento en el tiempo. Pueden ser miles y miles de años, figuras que dejan pues saber, hay tortugas, zapatos, aves, pero hay una emblemática que es el elefante. En algún momento les compartiré a los que de pronto desconocen y se darán cuenta que quedarán maravillados, pero yo considero que nosotros los seres humanos
somos como unas figuras pétreas que nos forma el entorno cultural, social, nuestra forma de pensar, de sentir, de enfrentar situaciones. Nuestra cultura nos forma como figuras pétreas, pero nosotros tenemos la obligación de ser escultores desde nuestro interior para convertirnos en una mejor versión y no tan solo quedarnos con una figura pétrea allí, dejando que el viento y el tiempo nos sigan transformando. Entonces, mi estadía en Japón, que fue por espacio más o menos de 15 años, esa forma también de esos vientos culturales, de esa forma de pensar y de sentir, intenté que formaran también mi forma pues de pensar y de sentir para convertirme en una mejor versión. Hoy estoy radicado casi 13 años en Colombia, que también me dan una forma de pensar y sentir, e intento con todo eso tratar de dejar en este libro no unas vivencias, no tan solo compartir unas situaciones vividas, sino dejar un trasfondo para que toda persona pueda interpretarla en su propia vivencia y lograr una entonación, yo diría, o una forma de llevarla a su propio contexto. Y me refiero a la entonación porque la entonación tiene una vibración, la entonación tiene una melodía, y a eso me refiero. Y cada quien debe empezar a buscar su propia melodía en las situaciones particulares que nos toca vivir. Entonces, ya el segundo capítulo yo creo que dejo ahí algo que tiene que ver con el desenlace del libro. Y es un gallo llamado Esperanza. Es una situación particular porque traigo a memoria y traigo a la actualidad un ritual que lo hacían los afrodescendientes en las haciendas allá en todo el litoral del departamento donde soy yo, Ica, que tiene mucha influencia afro. Sí, entonces en esas haciendas habían rituales, y resulta algo particular que en mi niñez, cuento en la historia, había un polluelo de todos los 5 que habían, que parecía tener aún vida, porque los otros habían sido ferozmente atacados por una figura que hasta ese momento desconocíamos. Y este polluelo, aún con vida, se hace un ritual y se trae una olla y se le cubre a un moribundo y se empieza a tocar como un tambor y hacer más que una plegaria o un lamento de la desgracia, un canto, una entonación, un llamado, un deseo de rescatar y que la adversidad se marchase, y que toda esa fuerza negativa que quiere atraparnos en una despedida, que es un llanto lastimero antes de, sin dar la batalla, sino mantenernos firmes y estar convencidos que no podemos regalarle un segundo a la adversidad con el desprendimiento del ser que pareciera no poder soportar el embate de la fuerza que intenta doblegarlo. Y en ese tocar y en ese cantar, mi madre deja saber su fuerza, su deseo, y cuando despoja al polluelo de la olla, el polluelo estaba en pie. Ese recuerdo lo tengo vivo de mi niñez y lo traigo a la memoria para dejar saber que eso sucedió. Y siempre estuve buscando respuestas a ese momento, a esa situación, y yo tengo algo particular, en particular mi respuesta, y me gustaría que cada quien buscase su propia respuesta. Entonces, solo dejo saber que mi madre dejó al final de ese ritual, cuando la adversidad ha de llegar,
cuando los problemas están allí y la atmósfera está contaminada, las palabras de los que están involucrados en esa situación solo van a intentar buscar culpables para señalarlos, para despojar toda nuestra frustración, nuestra ira, desesperanza, lo que fuera, en el ser que sin de pronto tener culpa alguna ha cometido algo que ha traído el desenlace de la supuesta aparente fatalidad, y despojamos todo y lo hacemos sentir la peor persona de este mundo para condenarlo a vivir con una culpa perpetua. Y este ser inconsciente queda atrapado en esa emoción y sus días posteriores ya se sabe cuál va a ser su destino si no se esculca, si no se trabaja. Entonces mi madre, conocedora de ese momento, nos aquietó, nos silenció para que no lanzáramos palabras al vacío y que fueran despojados en el ser que trajo la desgracia, la aparente desgracia. Y cuando el pollo en pie estuvo, solo nos dejó saber que cuando vengan estos momentos antes de señalamientos y de juicios, debemos cantar, debemos reír, debemos dejar saber que nuestra danza tiene que tener consigo y tiene que desprender, no renunciar y aceptar la desgracia en sí como el final, sino debemos danzar, cantar, no quedarnos atrapados en la emoción de la desgracia. Y es así como podemos permanecer en momentos de milagros, que no es otra cosa. Dicen que el milagro es aquello que no se ve, pero la convicción de lo que se espera, o algo así. La fe, de fe. Yo creo que la fe está relacionada con el interior, con un corazón que no se rinde, con un corazón que no le da espacio a la desgracia, sino siempre está danzando, siempre está positivo, siempre está lleno de fe y de esperanza. Entonces, de ahí, creo yo, radica el desenlace del libro, y traigo a la memoria muchas 19 capítulos con vivencias, pueden ser mías, de otras personas que las he recogido, pero que nos dejan saber cómo podemos acrecentar nuestra fe, nuestra esperanza, de una forma de vivencia, de traerlas, de convertirnos en seres resilientes, capaces de estar por encima de lo adverso, de lo negativo. Gracias, y espero que puedan compartir mi deseo de que este escrito, que ha sido con mucha dedicación, que puedan haber errores, pero lo más importante es que lo he hecho con un deseo de contribuir en mis propias transformaciones, en mi propia transformación interna. Entonces, solo es agradecerles y dejarles mi deseo de que no permanezcamos como una figura pétrea, sino nos convirtamos en seres de mejor versión, trabajando desde el interior. El libro tiene 19 capítulos y son relatos que, más allá de traer una historia, dejo escondido un mensaje para quien lo lleve a su propio contexto. Y también hay una letra, la R, que la tengo perdida, para quien desee encontrarla, que no es otra que la resiliencia. Es esa necesidad de traer consigo esa palabra y construirla en uno mismo, como la fuerza que está encima de la adversidad, que no lucha, que no resiste. No, la resiliencia, creo yo, más de un concepto que cada quien lo puede tener. La resiliencia es la capacidad de sobreponernos, de estar por encima y atentos a la fuerza que intenta llevarnos a encontrarnos con el suelo para formar parte del concreto como la cera.
que nos espera. Gracias.